Acuérdense, en 1700, ¿cuál es la colonia más rica del Caribe en esa época? Haití. No es porque este tipo de trabajo, es que trabajen para la exportación y para la riqueza del imperio. Ese es el trabajo que le está hablando. Y habla desde el punto de vista, esta gente son perezosos. Acuérdense, ¿no? Esta gente tiene un problema, un reglamento político, una estructura de Estado que organice ese tipo de economía. Aquí vamos viendo cómo este discurso lo vamos teniendo, cómo dónde comienza, y evidentemente él cuestiona la moralidad de la gente también, ¿no? Estos son Agustín Stahl y Salvador Bravo. Fueron dos de las élites puertorriqueñas, estudiados de ellos en Europa. Lo que dicen precisamente el puertorriqueño: el moderno campesinado de Puerto Rico apenas concibe otro mundo más allá del que limita el estrecho horizonte que divisa desde la cumbre de la colina inmediata a su tosco hogar. Ilimitadas también son sus aspiraciones, hasta que las saludables brisas de las instrucciones se esparzan sobre nuestros campos. Aquí tú ves una relación, yo sé, tú no sabes. También yo le cuestioné, ¿y qué tú sabes? ¿De Europa nada más? ¿No sabes de China? ¿No sabes de Japón? ¿No sabes de Congo? ¿No sabes de India? Pero es que solamente con una sola parte del mundo tú sabes, ¿no? Aparte de que el puertorriqueño sabe lo suficiente para hacer su fe, ¿no? Para sostenerse a él mismo, ¿no? Y Salvador Bravo dice: y habrá quien arguya que aquellos libretas, recuerden, está hablando de la libreta, que reglamenta el trabajo, pantalla de especulaciones ilegales, velo de hipocresía y fuente inagotable de abusos, pudiera ser un día palanca moralizadora de nuestras costumbres populares. A mí me encanta esto porque él revela la hipocresía del sistema colonial. Dice, tú quieres poner a esta gente a trabajar, pero realmente tú los estás inmoralizando. Pero realmente yo estoy parte del proyecto tuyo de moralizarlo, ¿no? Él quiere moralizarlo, pero no a través del garrote, sino educándolo, ¿no? Esto es una tendencia que vamos a tener constantemente en los países en vías de desarrollo, que con mano dura o educándolo, pero al mismo proyecto, ¿no? Bueno, cuando vinieron los estadounidenses acá, estas son representaciones que daban de Puerto Rico. Bebés, infantiles, había que enseñarlo. En aquella época había que americanizarlo, lo vamos a ver ahora, ¿no? Había que ser como nosotros, porque nosotros sabemos lo que es la libertad, nosotros sabemos lo que es el bienestar. En un momento nosotros sabíamos lo que era Dios, bla, bla, siempre sabe, ¿no? Entonces, lo que decía el juez White fue el que preponderó en su decisión, su opinión fue la que preponderó cuando se declaró a Puerto Rico un territorio no incorporado. Él decía, new possession may also be acquired as not too far part of the United States. And in that case, constitutional limitations such as those requiring uniformity of taxation at trial by jury do not apply. This rule stands upon a different footing from the right guaranteed to the citizen, many of which are inapplicable except among a people whose social and political evolution has been consonant with ours. Es decir, tú no tienes derechos hasta que tú seas como nosotros, hasta que tú te parezcas a nosotros. Si no, no puedes portar derechos. Es decir, nosotros tenemos, y en tanto eres tanto como yo, es que entonces puedes ser un sujeto investido de derechos, ¿no? Esa fue la decisión, y cómo precisamente por no ser como ellos, siempre están desvalorizando, ¿no? Y decía, esto es un gobernador, uno de los primeros gobernadores, y decía, the inhabitants, all foreign race and hope, largely illiterate, and without experience conducted a government in accordance with Anglo-Saxon practice, were not deemed to be qualified to fully appreciate the responsibility of complete self-government. Aquí evidentemente, que no habrá todavía el racismo,
existe el racismo. Siempre ha estado el racismo. Siempre se ha cuestionado el no blanco, su humanidad, ¿no? Aquí vemos precisamente porque no tiene o porque no se comporta como las prácticas anglosajonas, ¿no? No está merecido de gozar de soberanía. Claro, estaba hablando de soberanía política, ¿no? Aquí vemos el elemento racial de esta estructura de pensamiento, ¿no? Si no eres como yo, eres menos. Pero da la casualidad que eso está basado en el racismo, cuando el blanco se veía por sí mismo blanco, civilizado, progresista y todo esto, que eventualmente se descompuso dentro del color y se hizo esas sociedades racistas blancas. Entonces tienes que ser como estas sociedades blancas. Si no eres, antes eras subhumano, ahora eres subdesarrollado en algo más colectivo, ¿no? Y esto era Pedreira. Esa es la base con que se construyó el Estado Libre Asociado o los autonomistas de la época del 40. Mira lo que decía, este es fabuloso. En el fondo de nuestra población encontramos una pugna biológica de fuerzas digradantes y contrarias que han retardado la formación definitiva de nuestros modos de pueblo. La firmeza y la voluntad del europeo retienen a su lado la duda y el resentimiento del africano. En instantes de trascendencia histórica que aflora la sangre europea, somos capaces de los más esfuerzos heroísmos. Pero cuando el gesto viene de sangre africana, quedamos indecisos, como embobados ante la visión cinemática de brujas y fantasmas. ¡Uy! Somos un pueblo difícil de complacer, porque somos difíciles de comprender. Trata Pedreira, utilizando la estructura del pensamiento occidental, entender al puertorriqueño y dice, ¿pero qué es esto? Claro, está utilizando una estructura que la gente normal y corriente no utiliza en su vida diaria, pero primero. Y como estaba de moda la cuestión racial, es decir, que la cuestión de color de piel implicaba comportamiento, pues era como que estamos mezclados, hay una parte que nos hace subdesarrollados, no como ellos. Porque el asunto es, y hay que entender el contexto, son 1937, 1934, la Gran Depresión. Era una gran depresión del capitalismo, era una crisis de las instituciones capitalistas. Pero él lo veía como una crisis nuestra. Esa es la otra. El problema es nuestro, no de las instituciones. El problema se esencializa. Se ve en nosotros, nunca en esta estructura simbólica, nunca en esta estructura de producción, de símbolos, de producción económica, toda esta cosa. Siempre nos las echan a nosotros. Y nosotros precisamente nos queremos arreglar. Luis Muñoz Marín, ¿qué nos decía? ¿Cómo representaba el puertorriqueño? El puertorriqueño produce ahora, como lo hizo en el pasado, grandes hierros de conocimiento, supersticiones de magia, falsas nociones de las propiedades de luz, de astros, de agua, de las plantas, de las maneras de propiciar la tierra. O sea, estos jíbaros prácticamente lo que hacían era brujería para sembrar, ¿no? ¿Y cuál era el remedio que tenía Luis Muñoz Marín para resolver el problema puertorriqueño de pobreza? Y si uno lee la historia de Puerto Rico, sabe que Puerto Rico estaba totalmente empobrecido por todas las políticas que habían corporativas auspiciadas por desde el territorio no incorporado, por los mismos gobernadores norteamericanos. Pero él veía el problema nuevamente en nosotros. ¿Y cuál era la solución? Tanto el secretario de Instrucción y el rector de la universidad están de acuerdo conmigo en que el Estado Libre Asociado debe hacer un nuevo esfuerzo hacia ahondar y adoptar a los ideales de vida de la civilización occidental de Puerto Rico. Evidentemente había que civilizarnos. El problema era de nosotros, no éramos igual que ellos. Había que ponernos una mentalidad en el cuerpo enfermo. Desde una posición de colonial había que colonizarnos. Y por supuesto, en el proyecto de Muñoz él tiene una tricotomía: mente, cuerpo y alma. Hay que cambiar el cuerpo enfermo por una mentalidad moderna, pero salvar el alma puertorriqueña. El alma puertorriqueña, en esa estructura, había que salvar cierta condición de pobreza para hacerlo, ¿no?
¿Y qué nos dijo Obama en el 2001? ¿Se acuerdan lo que dijo el gobernador gringo? ¿Se acuerdan? The knowledge and skill of federal officials with different areas of expertise is essential for developing comprehensive multi-project and solution to the specific challenge facing Puerto Rico. Si usted ve ese informe y se lo leyó, todos son recomendaciones técnicas. O sea, hay que comportarse como el Anglo-Saxon practice. De un discurso enteramente racial, directamente racial, pasa un discurso técnico, pero con la misma base racista. Aquí lo importante aquí es un afroamericano, que no es cuestión ya de color, sino de dónde se piensa y cuáles son las prácticas que hacemos con relacionarnos al otro y cómo ver al otro. Entonces ese es el buen caso de él. Cómo construye a Puerto Rico como un problema, porque no tienes suficiente, no eres suficiente eficiente, no eres suficiente, no tienes el conocimiento que yo tengo. A pesar de que toda esta cosa, ellos también, los problemas que él identifica, los han provocado también ellos, pero ellos se saben, porque eso siempre es lo que se hace. La mente occidental se saca de lo que está creando, de lo que está representando, ¿no? Por todas esas inversiones. ¿Y Fortuño qué nos dijo? Lo de Fortuño es gracioso porque es tratando de rescatar precisamente, o sea, todo el proyecto desarrollista, perdimos algo, o sea, que perdimos todo. Uno de los peores errores que podemos cometer en la vida es pensar que ciertas cosas que tenemos no las podemos perder. Eso no es cierto. Algunas cosas, como los palabras, si no las practicamos, si no las enseñamos a nuestros hijos, corremos el riesgo de perderlo. Nuevamente, vamos a la parte de la falta de. Cuando decía hasta cierto punto la falta de moralidad, Salvador Brown, la falta de esa moral también en O'Reilly, otra vez. Pero en el caso de este, o sea, que no llegamos a alcanzar el desarrollo prometido, pero en el proceso perdimos más, o sea, que hemos perdido todo, ¿no? O sea, en esta construcción constantemente de crear ausencias. ¿Por qué ausencias? Porque hay que resolverlas, hay que hacer una intervención. ¿Quién hace la intervención? Evidentemente, el Estado con sus prácticas de arte. Las empresas extranjeras vienen a salvarnos, ¿no? A esto, toda esa construcción de ausencias precisamente justifica intervenciones. Eso es lo que va justificando las intervenciones y que nosotros a veces mismos las vemos como liberalizaciones. Pero lo vamos construyéndonos en base al discurso del otro. Nos vemos a través del discurso del otro, a nosotros mismos, ¿no? Ok, el puertorriqueño de la soberanía legal, siempre viéndose en la ausencia, pues se mira desde afuera, desde el ojo occidental progresista. El otro es el progreso, yo soy el atraso. Para aspirar a ser, necesita llegar al ser occidental, completamente, ya sea mediante la realización del progreso, alcanzar la estabilidad, está ya el progreso, o su reconocimiento mediante el Estado nacional, para yo ser. O sea, lo que le estoy diciendo que la estructura del sistema político simbólico que es, está estructurado dentro de la colonialidad. Soy, porque no soy, si me incorporo a Estados Unidos, llego a ser al progreso, pero si me alejo del símbolo de progreso externo, dejo de ser, me muero de hambre. Pero a la misma vez, la gente que puede creer en que puedo ser en la independencia, soy en una independencia, pero hasta cierto punto dejo de ser en una estadidad porque ellos representan el progreso que hasta cierto punto yo no soy tampoco. Y yo dejo de ser. Las dos dicotomías, puertorriqueño-modernidad, donde hasta cierto punto lo puertorriqueño está relacionado con pobreza. Si me anexo, dejo de ser, porque
Eso es todo progreso y yo soy todo pobreza. Y si me independizo, dejo de ser porque me muero de hambre, porque mi referente de progreso está así. Esa estructura la tenemos en el sistema de partido y es lo que no hace ejercernos la soberanía popular. ¿No? Se ve mediante la mente occidental, el no estar. Nosotros estamos en un limbo, y eso es como se lo estoy demostrando, el limbo de ser o no ser. ¿Qué somos? ¿No? Entre el cuerpo pobre puertorriqueño y la mente progresista. Estamos en, ¿qué somos? Claro, si se piensa occidentalmente no hay una respuesta, por eso es el limbo. Si se piensa occidentalmente, ¿no? Esa mente folcloriza su cultura. O sea, la folclorización de la cultura puertorriqueña está la cultura moderna y está la cultura folclórica. Esa la faldita y de lo que tocan aquí, hay los tipos antes, se va folclorizando eso. La cultura está viva todo el tiempo. Más las cosas de ellos yo las convierto en mío. Siempre estamos cambiando. Y eso no me hace más o menos. Soy, simplemente soy. ¿No? Se ve a sí mismo en la duda, desconfía en él mismo, pero no en su mente occidental, sino en su cuerpo. ¿Eso me lo entienden? Si nos vemos a través de los ojos del otro y vemos el boricua, vamos a desconfiar, es vago, es amoral, es esto, es lo otro, porque lo estás viendo a través del otro. Entonces hay que buscar una manera de construir esa realidad diferente para ejercer la soberanía popular, ¿no? Entonces, aquí yo voy a cuestionar el bienestar, de lo que implícitamente estaba hablando el economista Alameda, ¿no? Productividad, producción masiva de ingresos, altos consumos, bla, 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 ¿no? Entiéndase, este bienestar es el consumo en masa a través de ingresos, mayores ingresos, ¿no? Pero eso implica ya unos entendidos, unas instituciones. O sea, para tener esto hay que tener estas instituciones, si no no se puede tener eso, y estas son el conocimiento técnico-científico aplicado. Eso es el que coloniza la naturaleza, ¿no? Hay que tener banco de crédito, hay que tener estado regulador, hay que tener puertos, carreteras, aeropuertos, hay que tener una infraestructura energética creciente. Porque si tú quieres seguir teniendo crecimiento económico, que es mayor productividad y mayor consumo ilimitadamente, evidentemente tienes que tener un aparato energético que tiene que ir a la par con eso. Eso está implícito aquí. No le dicen cómo usted quiere vivir. Ya están decidiendo cómo usted tiene que vivir y qué se necesita para eso. ¿No? Usted simplemente, esto es lo que sabe. No ceda su soberanía. Usted sabe cómo quiere vivir la vida. Solamente piense. ¿No? Y evidentemente educación disciplinaria, más educación técnica, más educación, una mentalidad, antes era civilizatoria, occidental, ahora es técnica, ¿no? ¿Cómo ha ido pasando? Y las consecuencias de ese bienestar tiene unas consecuencias brutales que no se han discutido en este país y no se quieren discutir, ¿no? La producción en masa implica la destrucción masiva de la naturaleza. O sea, usted para producir tiene que extraer de la naturaleza. Tiene que extraer. Y como el crecimiento ilimitado es destrucción ilimitada. Tecnologías verdes, sí, pero es para tener menos impactos, menos subproductos. Pero igual, quieres extraer más. Ese es el propósito, extraer más, ¿no? Eso implica el bienestar. Y el bienestar de Estados Unidos se consume los recursos de China, de África, de todas partes del mundo. De todas partes del mundo, porque ellos necesitan 4 planetas. Si todo el mundo viviera del nivel de Estados Unidos, necesitaban 4 planetas. O sea que ellos mueven recursos alrededor del mundo. No es por casualidad que tienen más de 900 bases militares en el mundo. No es por casualidad. Ellos tienen que mantener un estilo de vida, pero que para nosotros ese es el referente. Yo no estoy diciendo que no crea, si lo cree bien,
Pero sí le pongo en duda que eso debe ser una posición política. Yo creo en esto porque es mi posición política. Mi posición política es, yo no creo eso. Por mi consideración al otro chino, al otro congoleño, al otro indio, al otro ruso. Es una cuestión ética, ¿no? Y consumo en masa. ¿Qué implica? Desechos masivos, basura, mucha basura, subproductos, ¿no? Y evidentemente aquí implica también ese bienestar. Destrucción de las relaciones sociales. Les voy a dar un ejemplo de destrucción de relaciones sociales aquí en Puerto Rico que ha sucedido. La corto. Ahí habían comunidades. Ahí le dijeron, nosotros te vamos a presentar el desarrollo a ti, tú te vas a beneficiar con nuevos ingresos, con nuevo bienestar, todo eso. Pues vinieron, se entablaron, los que estuvieron allí ganaron muchos chavos, se destruyeron las relaciones sociales allí, el capital social, se fueron, se destruyó la comunidad allí, se dejó toda una contaminación allí brutal. O sea, ni chavos, muchos chavos por mucho tiempo, porque aparte que se invirtió un montón de dinero en la Autoridad de Energía Eléctrica para darle electricidad a ellos, y en parte de la deuda que tenemos es para darles a estas empresas. Ellos ganaron sus chavitos, se fueron y nosotros nos quedamos con la deuda, ¿no? Eso es una forma de destrucción de las relaciones sociales que sucede constantemente alrededor del mundo, que hay una destrucción constante de relaciones sociales de comunidades, siempre con la excusa de tu desarrollo, tu bienestar. Pero ¿qué es mi bienestar? Si yo conozco mi bienestar, mi felicidad es esta. Pero siempre están decidiendo eso por ti, con conocimientos técnicos. Ah, tú no sabes, yo sí sé. No, el que sabe de la felicidad de uno, aunque puede ser difícil descubrir, es solamente tú, ¿no? Entonces, soberanía popular. ¿A qué yo me refiero con la soberanía popular? ¿No? Soberanía popular no se basa esencialmente en instituciones, sino en relaciones humanas. Siempre la soberanía política tiene unos entendidos, ¿no? Si en las relaciones humanas el punto del centro de las mismas se basa en su calidad, y esa calidad se traduce en la felicidad. El punto es que lo principal no es el crecimiento económico. El punto es la felicidad. Y a partir de allí tú vas a ver lo que tú necesitas. Que puede haber un momento de crecimiento económico, pero después, porque no es sostenible a largo plazo tampoco. El centro de la soberanía popular es entonces el sentido colectivo de lo que se siente por felicidad. Hay una felicidad colectiva. ¿Cómo los boricuas sienten felicidad? ¿Cómo gozan esa felicidad? Y cómo porque ahora mismo el sentido de felicidad de nosotros nos lo reducen a una cuestión individual, no es colectiva, porque nos la suplantan por el discurso del desarrollo. Nos la suplantan. Entonces empezamos a ceder soberanía popular, ¿no? Por tanto, los conocimientos técnicos no solo están condicionados a la existencia de instituciones y específicas relaciones de poder que no tienen nada que ver con la felicidad. Las instituciones son básicamente los contratos sociales, pero nosotros ya el contrato social ya viene montado. Esto lo que aquí tienes que vivir así, tienes que comportarte así, toda esta cosa, ya viene montado. Las instituciones no están saliendo de nosotros, vienen ya montadas, ¿no? Y para terminar, porque ya estoy terminando, ¿no? Voy a partir de esto y voy a hacer unas cosas bien importantes al final, unas preguntas bien importantes para ustedes, ¿no? Que es la premisa de una soberanía popular. La soberanía popular siempre es una negociación con el otro tuyo, con tu vecino. ¿Cómo quieren vivir la vida? Porque tú siempre necesitas al otro para hasta cierto sentido mantenerte a ti. ¿Qué lo hace usted feliz? A su familia, a su vecino. ¿Qué lo ayudará a lograrlo? Sentirla. Alguna gente ya lo puede sentir. ¿Qué se lo está impidiendo? A partir de ahí usted ve y usted toma unas posiciones políticas. Lo importante es la soberanía popular. Ahí está la creatividad, ahí se ejerce la libertad y ahí emana la felicidad colectiva. Lo que quiero decirles es que nosotros estamos poniendo la carreta al frente de los caballos, porque no estamos realmente decidiendo cómo nosotros queremos gozar de la vida colectivamente. La soberanía popular se ejerce todos los días,
pero la cedemos. Todos los días se va ejerciendo una comunidad que se vaya organizando para su propio bienestar. Eso es un ejercicio de soberanía que se puede convertir en algo más grande. Unos trabajadores que se organizan para determinar sus condiciones de vida, de empleo, de mira, queremos algo, queremos estas condiciones. Eso es un ejercicio de soberanía popular. Si todos se van organizando en esas cosas y pensando en esas cosas, puede estar el Estado, porque aquí el poder legal es el poder que siempre está afuera, pero el poder del cuerpo siempre se está ejerciendo. Y parte de ahí se diseñan, en las negociaciones se hacen nuevas organizaciones, nuevas instituciones, nuevas leyes, una economía que puede ser totalmente diferente. No nos están diciendo cómo. Ahí es que entran los técnicos, ustedes saben ya, pues yo los ayudo en esta. Ellos no deciden, ustedes deciden, nosotros decidimos. Ese es el concepto y la necesidad ahora mismo de esta necesidad, de la necesidad de la soberanía popular que no se está ejerciendo, que se está cediendo por esta estructura de pensamiento que tenemos. Eso es todo. Continuamos rapidito con nuestro próximo deponente, el doctor José Arbona. Tiene una maestría en física, una maestría en sistemas gerenciales.